Vale, no es la frase más elemental, ni siquiera la más inteligente, pero el que lo dijo por primera vez se estrujó el cerebro a base de bien para dar con cada una de las palabras que definen tan perfectamente el destino. ¡Ay! El destino, el destino. Y es que cuando uno cree haber encontrado la senda definitiva de su vida, aparecen en escena las tres hilanderas. Estas tres damas que parecen pasarse la pipa moviendo los hilos del destino humano, convirtiéndonos a todos en una especie de marionetas. Y ellas, divertidas las chicas, un día, para entretenerse, deciden cortar un hilo, uno cualquiera, a buen tuntum, ¡pam! Y ahí tienes a la pobre quitella humana que, faltándole un punto de apoyo, se mueve como un auténtico posesor. Lógicamente pierde el norte. ¿Qué digo? El norte y el sur, y el este, y por simpatía el oeste. Y mientras, aunque sustieran 50 puntos cardinales más, ¿qué digo 50? 5.000. Los 5.000 se perdían exactamente igual. Y mientras Cleto, la Quesis, la Tropo, las tres hilanderas, pasándoselo a cuerpo de rey emérito, viendo las desgracias de la víctima de sus tijeras. Ella, la víctima, si tiene suerte, si tiene muchísima suerte, pagará la consecuencia de pasar una de sus múltiples crisis. ¿Que se me nota fastidiado? No. La palabra correcta no es fastidiado. La palabra correcta es jodido. Muy y mucho jodido. Porque un servidor tiene el dudoso honor de ser víctima de estas tres damas. Sigo preguntándome, ¿qué habré hecho yo para merecer tal honor? ¿Qué habré hecho yo? Aunque, pensándolo bien, quizás sería bueno volver al principio, dar un repaso rápido, y a lo mejor se puede encontrar el motivo. Hecho. Resulta que, recuerdo que en cuanto abrí los ojos, miré a mi alrededor, me di cuenta que aquello no acababa de convencerme. Un segundo vistazo y tuve la certeza absoluta de que todo aquello no me gustaba nada. Aún no sabiendo el motivo, estaba convencido que por mucho tiempo que transcurriera, seguiría sin gustarme nada. Así no había más que el camino de huida. Con un esfuerzo tremendo, conseguí darle media vuelta a mi cuerpo y torpemente, apoyándome en codos y en rodillas, intenté iniciar el camino de huida. Pero intento, porque mi madre, en cuanto intuyó la maniobra, cerró las piernas y, sacudiendo un dedo delante de mi morro, me dijo: ¡ni se te ocurra! Frase que con el devenir del tiempo llegaría a convertirse en todo un clásico. Y así fue, así, de esa manera tan traumática como para mi persona comenzó el famoso ciclo de la vida. Ahora que caigo, parece absurdo que venga alguien a intentar convencernos que recuerda perfectamente los primeros instantes de su vida. Suena casi tan inverosímil como que a estas alturas la extrema derecha esté a punto de conseguir el poder, o que por aquí anda suelto y libre ese tramposo desconocido llamado M. Rajoy, sin que nadie lo haya cogido y lo haya enchironado. Pues bueno, el caso es que recuerdo perfectamente la cara de aburrimiento de la comadrona y aquella fea verruga que tenía bajo el ojo derecho, aquellos dos flexos que colgaban del techo y las herramientas de una pinta espantosa que descansaban sobre una mesa de metal. Pero lo que recuerdo más intensamente, lo que quedó muy grabado aquí, fue la cara desencajada de mi madre. Bueno, pues si reunimos todo esto, ¿qué nos da? ¿Que soy un bicho raro? ¿Acaso un extraño capricho de mamá naturaleza? ¿Un caso excepcional de buena memoria? ¿O de todo un poco? Yo solamente diré que andan por las redes una serie de teorías defendiendo que el neonato, en cuanto sale al mundo,
sale con todo el bagaje de sentidos más o menos desarrollados. Al cabo de un instante, sin que se sepa por qué, sin que la ciencia haya dado con el por qué, se desconecta. A lo mejor es porque se ve dónde se va a meter y a partir de ahí a comenzar de cero. Yo solamente diré que salí con buena memoria. A ver, nada del otro jueves, ¿eh? Una memoria similar a la que lucen los políticos en este país. Una memoria que nos hace recordar con pelos y señales cualquier cosa que le pueda achacar al enemigo. O poner una larga cara de idiota añadiendo el no sé de qué me habla, lo ignoro, cuando la cosa les afecta a ellos. En fin, la cosa es que cuando nací, en aquellos primeros momentos de mi vida, y antes de que nadie ponga una sonrisa tierna en su boca al imaginar al bebecito rechoncho y bonito, os diré, no todos fueron flores y violas, ¿eh? No. ¿Alguien puede llegar a imaginar el espanto que era para una criaturita como aquella ver venir el rostro sonriente de bueno del tío Matías? Una cabeza de cejas hacia arriba totalmente lisa, de cejas hacia abajo, un auténtico balón de pelo. Tanto que a veces costaba encontrarle los ojos, la nariz, la boca, en medio de una maraña de pelos hirsutos como escarpias. Si a eso se le añade el denso aliento mezcla de un buen sidaló, de anís del mono, con un puro caliqueño, bueno, es fácil imaginar que para aquella criaturita el ver acercarse el sonriente rostro era exactamente lo mismo que para los dinosaurios ver acercarse aquel meteorito que acabó con la vida de todos ellos. Pobre tío Matías, lastimita. Nunca llegó a comprender el porqué de aquellos enormes berrinches de su sobrino nieto tan solo con verlo aparecer por la puerta. ¡Oh! Y qué decir de aquellos cariñosísimos abrazos de la tieta María, llevándome al borde mismo de la asfixia entre sus poderosas razones. Y no hablaré nada de la familia porque corro el serio riesgo de enemistarme con la muy poca familia que aún me soporta. Así que, viendo el panorama, ¿alguien duda que la vida de un servidor haya transcurrido entre crisis y crisis? Hablando de crisis, me acaba de venir a la cabeza que hace un tiempo una de estas eminencias que pueblan la fauna y flora en este país se le ocurrió definir la vida como una larga carrera ciclista por etapas y entre una y otra etapa una larga ración de crisis. Acto seguido, y sin que viniera a cuento, soltó un ¡viva el vino! Que dejó a todo Dios descolocado. Fíjate que el tío no es que fuera un lumbreras, no, más bien todo lo contrario. Pero una vez en su vida dio con una idea bastante aproximada de lo que es la vida. Quizás tuvo que ver algo el vino, no lo sé. En fin, volviendo a mi tema de crisis, mi primera y gran crisis data de mi muy lejana niñez. Para aquellas almas cándidas, convencidas de que la niñez es exactamente lo mismo que estas películas blandengues y dulces de Walt Disney, os diré, a lo mejor, siempre y cuando no fueras a comer a un servidor entonces, regordete, gafotas y encima un empollón. Aún así, la vida acostumbraba a darte una segunda oportunidad, salvo que tuvieras la fatal ocurrencia de cruzar tu trayectoria vital con la de Juanito H.P. El susodicho Juanito era esto que se considera ahora un niño popular, alto para su edad, guapo, vistiendo siempre a la última, con ropa de primerísimas marcas. Como deportista, bueno, un defensa central de aquellos contundentes que le gustaba a su entrenador. Como estudiante, una medianía de la parte de abajo. Pero donde destacaba, y de qué manera, era como maltratador. Nadie
que no haya sufrido un tipo de abuso como este sabe lo que un ser de dos patas, como el susodicho, puede hacer que llegue a durar un curso escolar, o la terrible que convierte las pesadillas nocturnas, o lo espantoso que son cada uno de los minutos y segundos del recreo. Y todo ello ante el beneplácito del profesorado y en general del mundo adulto. Los unos porque decían, no, hombre, que tampoco es para tanto, que son bromas, novatadas, que no hay que tener la piel tan fina, hombre. Los otros simplemente miraban hacia otro lado. Y así un curso, y otro más. Hasta que por fin las damas del destino se apiadaron de este pobre infeliz, haciendo que el ser de dos patas repitiera el curso. Hoy, con la visión que da el paso del tiempo, lo pido de verdad, de corazón, que la actitud del susodicho haya cambiado con el tiempo, por el bien de su familia, de su entorno, por el bien de la sociedad en general. Bastante maldad soportamos cada día, para encima tener que aguantar también la tuya, Juanito. Pues bien, para mí comenzaba un curso nuevo, un curso que se prevía sin grandes sobresaltos. Aprendí a sonreír de nuevo, me di cuenta que el azul del cielo era más intenso, que el verde de la hierba brillaba con las gotas de rocío. Sin ser consciente, acaricié con la yema de mis dedos la felicidad. Y entonces, cuando más confiado estaba, cayó sobre mí con todo el peso la crisis de la pubertad y de la adolescencia. De la noche a la mañana, sin previo aviso, sin que nadie me hubiera advertido, me vi convertido algo así como en un niño lobo. Me salía pelo por todas partes de mi cuerpo y en algunos sitios de abasquito, Mi voz adquirió el mismo tono que un serrucho en plena acción. Con todo, lo más grave, lo más espantoso, era aquella extraña sensación que me recorría todo el cuerpo con tan solo mirar a una chica, afectándome muy expresamente en una parte concreta de mi anatomía. Por suerte, los libros acudieron en mi ayuda. Y es que alguien me dijo que queda bien, que hace bonito llevar libros entre las manos. A mí me sirvieron básicamente para tapar mis vergüenzas. Benditos libros. Fue en aquella parte de mi adolescencia, no siendo más que una criatura todavía, cuando empecé a darme cuenta que no podía contar con nadie. Cuando digo nadie, me refiero a eso, nadie. Vale, eran tiempos muy difíciles. La dictadura acampaba a su aire, y de la mano de una iglesia de lo más reaccionaria, habían cubierto con una amplia capa de ignorancia a la población. Pero la gente que había preparada, que la había, tenía que haber tenido el valor y la decencia de haber intentado educar, al menos intentar educar a aquellas niñas, aquellos niños que entrábamos en la adolescencia con la más absoluta ignorancia. Fue en la segunda parte de mi adolescencia, como yo la llamo, cuando me di de narices con mi yo rebelde. La verdad es que no tenía ni idea de su existencia. A ver, no es que fuera una gran cosa, no, nada que ver con el James Dean y mucho menos con el Che Guevara. Pero mira tú, para tratarse de un tiempo en el que la policía, vestida de gris, corría de aquí para allá, haciendo el mayor daño posible, donde en la tétrica comisaría de la Vía Layetana sus gruesas paredes contenían el dolor y las lágrimas de sus víctimas, donde en mi pueblo, Badalona, campaba a su aire el policía más corrupto y sanguinario que parió la puta dictadura, el Chato. Pues bien, teniendo en cuenta todas estas cosillas,
No estaba mal eso de ser rebelde, por light, por suave, por poco que fuera. Yo, para empezar, quise informarme sobre lo más básico, lo más elemental, lo más esencial, la democracia. A pesar de tenerlo todo en contra, conseguí leer libros prohibidísimos. Y allí, entre sus páginas, conseguí hacerme una idea de cómo funcionaba aquel maravilloso invento griego. Presté atención a París. ¡Ah, París! ¡París! Y su mayo del 68. ¡Qué envidia! Eso de ser gabacho en aquellos tiempos. Por aquí empecé a escuchar la música de los Beatles. Después vinieron los Rollins. Y después vinieron muchos más. Me dejé el pelo largo, para disgusto de mi padre y cachondeo del suyo, mi abuelo, que el hombre me guiñaba su ojo bueno. Interiormente se libraba una batalla tremenda en mí, con aquella parte que quería afiliarse a la CNT y la otra que quería afiliarse al PSUV. Al final opté por colgar en mi habitación el póster del Che Guevara y di por finiquitado mi yo revolucionario. Lamentablemente, tristemente, no daba para más. Ahí fue entonces cuando empezaron mi época de enamoramientos. Me enamoraba perdidamente, intensamente, para toda la vida, que duraba exactamente de domingo a domingo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Después, ya con la edad empezó a sentir el cambio. Aquel cambio que me llegaba a no sé dónde, que me hizo perderme. A veces pasan estas cosas, que la mente se va a otro sitio. Bueno, pues al final opté por ver cómo mi infancia, mi adolescencia se iba por el mismo camino que se había ido mi niñez. Durante un tiempo, mientras fui joven y con mi primera madurez, no sentí el que pasar ningún tipo de crisis. Eso no significa que fueran tiempos fáciles, ¿eh? No, no eran fáciles ni para mí ni para nadie. Eran los años 70 del siglo pasado, años de pura turbulencia. La dictadura campaba su aire y, aun saliéndose en su recta final, daba unos coletazos tremendos, terroríficos. Diríase que era un enorme escorpión, que aun sabiéndose moribundo, moriría matando. El tirano, el dictador, aun no siendo más que una momia, el tío aguantaba. Hay quien dice que aguantaba gracias a que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana colocaba en su habitación cada anochecer todo tipo de reliquias supuestamente milagrosas con el fin de mantenerlo en este mundo. Otros, más sensatos ellos, decían que no, que eso era gracias a que la ciencia médica se había puesto enteramente al servicio de obrar el milagro, de mantener al hombre vivo, mientras su camarilla, los suyos, dejaban todo atado y bien atado. Mientras, para la gente, para los normales, sentíamos que la bota nos apretaba mucho el cuello, no dejaba respirar, necesitamos un poquito de aire puro. Y aquello parecía convertirse en la historia interminable. Y así, hasta que el atardecer de un 20 de noviembre asomó por la televisión un tío con una pinta de caricatura barata. El tío nos miró muy seriamente a todos y nos dijo: ¡qué valores! ¡Franco ha muerto!
lo que tendría que haber sido el jolgorio nacional se quedó en un estado de impas. Nos miramos unos a otros y nos decíamos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pasado el tiempo, comprendí aquel extraño fenómeno. Y era que durante muchísimo tiempo se había alimentado el rumor de que el tirano mantenía una serie de dobles para sus cosillas. Así que, en plena celebración, si hubiera aparecido el tío por la televisión y hubiera dicho, inocente, inocente, ¡hostia! Menuda broma de mal gusto. Así que en previsión volvimos a guardar la botella de cava en la nevera y expectante vimos cómo metían el ataúd de aquel tipo en el agujero. Cómo le colocaban encima una losa de no sé cuántas toneladas. Y cuando lo atornillaron bien, asegurando que el monstruo de ahí no iba a salir, entonces sí, se notaba ¡pam, pam, pam! Las botellas de cava al descorchar. ¡Ay, madre! Ya le pienso si no hubo una cierta precipitación con aquellas celebraciones. Porque si alguien llegó a pensar que muerto el perro se acabó la rabia, pobrecito. Viendo cómo quedó todo el país, el que más y el que menos comprendió perfectamente aquello que se había repetido tantas veces de atado y bien atado. Los que habían gobernado durante tanto tiempo, muy astutamente, se colocaron en segunda fila, pusieron rostros nuevos delante y inventaron una palabra que definía todo aquel tiempo. La llamaron transición. Y a través de sus medios de comunicación intentaron convencernos a todos de que aquello era la hostia, el invento del milenio, la hostia de todo. Iba a ser la envidia del mundo entero. Y mientras el que tenía un oído fino y prestaba atención, escuchaba perfectamente las carcajadas tipo flauta que lanzaba el tirano desde el sitio donde iban a parar todos los tiranos muertos. A nivel personal, me quedaron un poco más que aquellas palabras que dijo el poeta. Si un día joven fui león y soñé revolución, los años, las decepciones, limaron mis ganas. Y así fue como un servidor vio cómo su vida se deslizaba suavemente, pero sin parar, hacia aquella famosa crisis de los 40. Durante mucho tiempo estuve convencido de que aquello de la crisis de los 40 no era más que un reclamo publicitario, un reclamo para ir a ver aquellas películas infumables de unos tíos babosos persiguiendo a niñas de buen ver. Pero resultó que sí, que había crisis y era de la grande. La primera prueba de su existencia la tuve en la calle Lérida de Barcelona, cuando al intentar correr de una acera a la otra, al llegar al centro, allí donde la raya separa los dos sentidos, sentí un tremendo pinchazo en el muslo, una voz que interior me decía: ¡te has hecho mayor! Coincidió que pisaba la raya en ese momento, patinazo de alegría, y durante un instante perdí el contacto con el suelo, llegando a creer que era capaz de volar. Hasta que la ley de la gravedad me reclamó y caí con todo el peso sobre el duro asfalto. Y ahí quedé yo, con el culo hecho una mierda y con mi dignidad, añicos repartido por toda la calle. Todo ello ante la visión de cientos y cientos de personas que aguardaban pacientemente para ver un concierto de Joan Manuel Serrat. En principio, esto hubiera pasado directamente al baúl de los recuerdos. No le di mayor importancia, pero resultó que el fin de semana, coincidiendo con el tradicional partido entre solteros y casados, un servidor tuvo la feliz ocurrencia de desviar la pelotita con las gafas puestas. Me libré de una gravísima lesión ocular gracias a las damas del destino, otra vez ellas, que se habían apiadado de un pobre imbécil como un servidor. Eso sí,
viendo todos los trocitos de gafas repartidos por la calle, tuve la seguridad de que aquello era una señal. Y sumé, me daban 2. Lo que no encontraba era el motivo. ¿De qué? ¿De qué? Toda la tarde de aquel domingo me la pasé estrujándome el cerebro buscando el motivo. Fue cercano a la hora de la cena cuando se me encendió la luz. Estaba a poca fecha de cumplir los 40. Y evidentemente aquello eran 2 señales de la crisis que se acercaba galopando. En aquel momento me juré a mí mismo que no le daría ocasión al destino de recibir tercera señal. A partir de entonces, correr, descartado completamente. Salvo evidentemente que me persiguiera un cataclismo cósmico, un tsunami o algo por el estilo. Y lo de darle pataditas a la pelota, eso sí que entraba directamente en el baúl de los recuerdos. A partir de entonces, el fútbol por la tele, como está mandado. Con respecto a las demás señales, iría solucionándolo a medida que me fuera encontrando. Estaba claro, en principio, que ir a pedir ayuda a un profesional quedaba descartado. En aquellos tiempos había que ser un potentado, vecino de Pedralbes o la Buenanova, para poder permitirte esos lujos. Los demás, el pueblo normal, un par de aspirinas y va que chutas. Aún así, uno que es curioso empezó a informarse. Y lo primero que salieron fueron 2 efectos de la dichosa crisis. 1, baja autoestima. 2, irritabilidad. Con respecto a la baja autoestima no le di importancia. De siempre le había llevado a ras de suelo, por tanto no me pillaba de nuevo. Lo que sí me preocupó, y mucho, era la irritabilidad. Yo, un hombre paciente, pacífico, verme atacado por la ira, me preocupó muchísimo. Lo primero que hice fue situarme ante un espejo e imaginar cómo sería ese ataque de ira. Imaginé aquellos ojos rojizos, inyectados en sangre, aquel rostro demudado, aquella boca abierta en un grito mudo. Hostia, me sentí de lo más ridículo. Aún así, para evitar las posibles consecuencias, empecé a hacer ejercicios de relajamiento, así como ejercicios de respiración, que me fue muy bien para quedarme dormido como un auténtico ceborro. Cuando apareció por allí el efecto cambio, necesidad de cambio, ahí intuí marro, ahí había algo más. Porque para mí, eso de cumplir una edad y por consiguiente una crisis, lo veía muy pobre, muy elemental, no le encontraba razón. Sin embargo, eso de necesidad de cambio ya me parecía un poquito más interesante. Sin embargo, me llevaba a una búsqueda que comenzaría en algún sitio, me llevaría a algún sitio, me llevaría a donde fuera. Entonces ya en ese momento mi imaginación, convertido ya en un caballo desbocado, había corrido ríos y mares, valles y montañas, junglas y desiertos. Y ya estaba a punto de abandonar este mundo cuando se me encendió, me dio la corazonada.